yo creo que lo peor que nos pudo pasar a nosotros fue que el Che Guevara llegara a Cuba, junto con el movimiento 26 de julio, junto con Fidel en el Granma. Ese señor nos hizo mucho daño a nosotros. Él estuvo muy lejos de preocuparse de Cuba en sí. Él quería, sus proyecciones y sus ideas eran totalmente diferentes a lo que muchos se creían. Él llegó a La Cabaña el día 2 de enero de 1959 y se dedicó a empezar a hacer contactos enseguida con todos los comunistas, con todas las organizaciones marxistas del continente. Empezó a atraer gente de todos esos países para empezar a organizarse ya. O sea que él lo nombran, además una de las peores cosas que hizo él cuando llega a La Cabaña fue empezar a fusilar gente. A él no le importaban juicios, a él no le importaba de qué se trataba la acusación que tenía, que estaba allí en La Cabaña. Empezó a fusilar sin consuelo, no tenía conciencia ninguna, era un hombre sin corazón. A mí me dio una impresión, y una de las cosas que me dice el mismo día que lo conozco, que yo estoy con la embajadora de Brasil, con Virginia Leitão da Cunha, y estoy con Anaí Esteban, a ella acompañó. Entonces me dice: espero que no hayas venido a verme para tirarle la toalla a nadie. Y yo le dije: ¿qué quiere decir eso de tirarle la toalla a nadie? O sea, se fue prácticamente al encuentro con él, y así ya empecé a rechazar, ¿no? Entonces después lo nombra ministro, presidente del Banco Nacional de Cuba. No sabía nada de economía, no hizo nada en el banco, ese era un cover que tenía él allí. Y así fue sucesivamente, ocupando posiciones en todas. Ella fracasó, como era de esperarse. O sea que ese fue el complemento, yo diría, más que el complemento que tuvo Fidel para avanzar e implantar una tiranía comunista en Cuba. Realmente Fidel tenía la decisión. Yo te he oído decir que durante un tiempo pensaste que había sido precipitado a eso, pero que has llegado a la conclusión de que tenía la decisión, por lo menos desde la Sierra Maestra, de llevar el país en esa dirección. Completamente. Yo pensé que no era así, pero me llegué al convencimiento de que estaba él decidido, planeado, todo decidido desde. Y es verdad que el Che fue importante en eso, y que fue importante Raúl también, los tres que tenían el... Claro, ellos eran los de más poder en Cuba, ¿no? Ni siquiera Camilo. Y el sentido de orientación. Les recordaba a ellas, antes de entrar, que por los primeros meses de la revolución hay un discurso de Che Guevara donde ya se insinúa por dónde va el país, y el Che Guevara dice que la ruta de la revolución la conocen Fidel, la conoce Raúl y la conoce él mismo. Todavía en aquella época se publicaba Zigzag, un periódico humorístico que no había sido, y alguien publicó un epigrama que decía, todavía, eso fue la última, después lo cerraron, del Che Guevara la gran ruta se adivina. ¿Cuándo se irá a la Argentina el hijo de la gran ruta? Pero no sirvió de mucho. Yo quisiera nada más comentarles que estuvimos toda esta semana en México promocionando el libro, y obviamente los más, a quienes yo les llamo los más patria o muerte de la prensa, tuvieron mucho respeto con Juanita, pero una de las preguntas más frecuentes, porque en México el Che es otra cosa, desde su punto de vista revolucionario, le decía a Juanita: bueno, ¿y usted por qué piensa? ¿Qué piensa el Che? Y en una de esas que ella estaba tan cansada hace unos días, ¿qué pienso? Que qué lástima que no se quedaran ustedes los mexicanos con él, porque nos hubieran logrado a los cubanos bastante. Que hay dos cosas. Anaí Esteban es una de los testigos vivientes de esta historia, e iba junto con la embajadora Virginia Leitão da Cunha, Anaí Esteban y Juanita Castro. Ese 2 de enero se apersonaron las tres, imagínenselas, a las dos de 25 años, y a Virginia Leitão, que era una señora de guantes, muy arreglada, y ahí van a ver, primero se fueron a ver a Camilo, y Camilo Cienfuegos la recibe muy bien, como no, lo que tú quieras, y ahí van las tres a ver al Che.
Y el Che las manda, pero casi con un cubetazo de agua. Y entonces dice a la Eli, digo, Ana Eli, y cuando ustedes venían saliendo ahí de la cabaña, ¿qué pensaban? Dice, ay, mija, ese tipo tenía peste, no se bañaba. Además de todo, era un cochino. El Che, no, el Che firma parte de su correspondencia cuando es joven, como tiene usa dos sobrenombres. Uno es Stalin II, que demuestra alguna vocación. Y la otra es, creo que en Argentina le llaman chancho al cerdo. Firma el chancho. O sea que las dos vocaciones, la de stalinista y la de la batalla contra el aseo. Ahí la tenía. Wow.